Bienvenidos a esta sesión en la cual desarrollaremos aplicaciones del capítulo 1 referidas a la materia. Hoy les planteamos un problema de gases ideales, el cual está planteado de la siguiente forma. Se tiene un recipiente hermético rígido en el cual se introduce dióxido de carbono a una temperatura inicial y 760 milímetros de mercurio de presión manométrica a nivel del mar. Se calienta el recipiente hasta que la temperatura se duplica. A esta temperatura, el 85% del dióxido de carbono se descompone en monóxido de carbono y oxígeno. Calcular, inciso A, la composición final del gas. Inciso B, la presión final del gas. Entonces, empecemos su solución. En un inicio deberíamos nosotros plantear o esquematizar el problema de tal forma de que podamos comprenderlo, ¿no? En este caso, al darle la ida a nuestro problema, podemos observar que tenemos dos datos importantes, los cuales se nos proporcionan, ¿no? En un primer caso nos indican que el recipiente es hermético rígido, por lo tanto el volumen es constante, ¿no? En el cual se introduce dióxido de carbono a una temperatura inicial y nos dan a nivel la presión barométrica a nivel del mar, la cual sería 760, ¿no? Milímetros de mercurio. Entonces vamos con las condiciones iniciales. Tenemos dióxido de carbono a una temperatura inicial y a una presión manométrica inicial. Antes de continuar, es recomendable que nosotros transformemos esta presión manométrica a una presión absoluta, ¿verdad? Para poder trabajar de una manera más cómoda en el ejercicio, ¿no? Entonces recordemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Reemplazando los datos, obtendríamos una presión de 1520 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, 2 atmósferas de presión. Se calienta, nos dicen, el recipiente hasta que la temperatura se duplica. Entonces vamos a tener otras condiciones finales, ¿no? A esta temperatura, el 85% del dióxido de carbono se descompone en monóxido de carbono y oxígeno. A una temperatura superior, entonces podemos observar que el dióxido de carbono se descompone en monóxido de carbono y en oxígeno. Cuando la temperatura se ha incrementado al doble respecto de la inicial. Entonces tenemos nuestro grado de disociación en este caso, que será del 85%. Tenemos ahí entonces todos los datos referidos al problema. Se nos pide hallar la composición final del gas. Nos estarían pidiendo entonces en un inciso A la composición, en este caso del dióxido de carbono, la composición del del oxígeno y del monóxido de carbono en las condiciones finales, es decir, en el equilibrio, ¿no? Y en una segunda parte del problema se nos pide hallar la presión final del gas, la presión total acá, en el equilibrio también, ¿no? Ya considerados todos estos datos, pasemos a resolver el ejercicio. Entonces, nos habíamos planteado que en un inicio teníamos solamente dióxido de carbono, ¿verdad? Y al calentarlo hasta duplicar su temperatura, vamos a llegar a una descomposición de este dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno, con un grado de disociación del 85%, ¿verdad? Se nos pide hallar la composición. Recordemos que la composición la podemos hallar multiplicando la fracción molar del componente por 100%, ¿no? Entonces deberíamos nosotros, para hallar la composición final, acá, para hallar la composición final, nosotros deberíamos hallar la fracción molar de cada uno de los componentes en el equilibrio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, para el monóxido de carbono, la fracción molar será igual a su número de moles parciales del monóxido respecto del número de moles totales en el equilibrio, ¿no?
Lo propio va a ocurrir para el dióxido y lo propio para el oxígeno. Entonces nuestro objetivo en este caso, en una primera parte, va a ser hallar, si ustedes pueden observar, para hallar la fracción vamos a tener que hallar los moles parciales y los moles totales en el equilibrio. Entonces vamos a hallar aquello a continuación. Ahí tenemos entonces nuestra reacción, en este caso de descomposición del dióxido de carbono, ya que nos produce monóxido de carbono y oxígeno. Obviamente tenemos que igualar la reacción, sí o sí debemos igualar la reacción. Entonces, al realizar la igualación por tanteo, vamos a obtener la siguiente expresión. Ahora bien, en un tiempo menor a 0, nosotros vamos a encontrar, al inicio significa esto, ¿no? Al inicio que nosotros vamos a tener un número de moles totales solamente del dióxido de carbono, ¿verdad? Antes de la reacción. Y por lo pronto, entonces, los moles de dióxido, perdón, de monóxido y de oxígeno serán 0, ¿no? Transcurrido un tiempo, ya, vamos a obtener nosotros la siguiente expresión con relación al grado de disociación, ¿no? Que cierta cantidad de dióxido de carbono va a reaccionar produciendo cierta cantidad de monóxido, en este caso va a ser los moles iniciales por el grado de disociación, ya, más en este caso vamos a escribir también el coeficiente, ¿verdad? Un medio de los moles iniciales por el grado de disociación, que es lo que se ha producido de, en este caso, oxígeno. En el equilibrio, nosotros obtendremos la siguiente expresión. Lo que vamos a hacer es, como habíamos visto en los conceptos teóricos, en teoría, nosotros vamos a poder relacionar ambos términos de la siguiente forma, ¿no? En el equilibrio, entonces, los moles de dióxido de carbono existentes serán iguales a la suma de estas cantidades parciales que tenemos, ¿no? Entonces, moles iniciales menos los moles iniciales por el grado de disociación corresponderán a los moles del dióxido de carbono. Lo propio va a ocurrir con el monóxido de carbono y lo propio con el oxígeno. ¿Estamos? Podemos ir reordenando un poquito esta expresión y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Donde, en nuestro caso, este primer término corresponderá a los moles parciales de dióxido de carbono. El segundo término, moles iniciales por el grado de disociación, corresponderán a el número de moles parciales del monóxido. Y por último, la tercera expresión corresponderá a los moles parciales del oxígeno. Ahora, uno de los requisitos, si ustedes gustan, que habíamos visto, o el objetivo de esta expresión es poder hallar los moles totales en el equilibrio, ¿verdad? Ya, los moles totales en el equilibrio. Entonces vamos a hallar los moles totales en el equilibrio que corresponderían a la suma de los moles parciales, ya, de los tres componentes en este caso, ¿no? Porque estos tres coexistirán en el equilibrio. Entonces, realizando ese cálculo, ya, nosotros obtendremos la siguiente expresión, que el número de moles totales es igual al número de moles totales iniciales por 1 más 1 medio por el grado de disociación, ya, todo esto entre paréntesis, ¿no? Sería la expresión que nos ayude a hallar el número de moles totales, o en el equilibrio, ¿no? Entonces, observemos que ya tenemos una expresión para el número de moles totales. Número de moles totales. Entonces vamos a ir hallando vamos a ir ya hallando las fracciones molares, porque podrán observar que ya tenemos las fracciones molares acá, ¿verdad? Las fracciones molares parciales, en este caso del dióxido, del monóxido y del oxígeno. Entonces cada una de estas las relacionamos con la ecuación 1 y vamos a obtener ya las fracciones molares. Entonces, de lo anteriormente visto, obtenemos las siguientes expresiones, ¿no? Las expresiones para hallar los moles parciales y los moles totales en el equilibrio.
Entonces hallaremos ahora las fracciones molares considerando el dato del grado de disociación del 85%. Entonces los moles, en este caso, perdón, la fracción molar del dióxido será igual a de carbono será igual al número de moles parciales, en este caso del dióxido de carbono, y respecto al número de moles totales, en este caso en el equilibrio, ¿no? Reemplazando los valores, como pueden observar, ya vamos a poder simplificar los moles iniciales. Reemplazando el dato del grado de disociación, obtendremos una fracción molar del dióxido de carbono igual a 0,1053. Lo propio vamos a hacer para el monóxido de carbono, reemplazando los datos del número de moles parciales del monóxido respecto del número de moles totales. También se va a simplificar los moles iniciales, reemplazando el valor del grado de disociación, obtendremos el valor de la fracción molar del monóxido igual a 0,5965, ¿no? Lo propio haremos para el oxígeno. Ya, realizando los cálculos necesarios, se obtendrá el valor de 0,2982, ya, correspondientes a la fracción molar del oxígeno. Se nos pide hallar la composición, por lo tanto, hallaremos la composición, vamos a multiplicar por 100. Entonces, la composición, por ejemplo, del dióxido de carbono será igual a 10,53. La composición del monóxido de carbono será igual a 59,65. Y la composición del oxígeno será igual a 29,82. Entonces, ya hemos resuelto el inciso A. En el inciso B se nos pide hallar la presión final del gas. Entonces, la presión final se la hallará en el equilibrio, ¿verdad? Entonces, considerando los datos en el equilibrio, vamos a poder observar que no tenemos, por ejemplo, la temperatura, solamente tenemos una relación de temperaturas, la temperatura inicial TI y la temperatura final T final, ¿verdad? El volumen es constante, entonces, al darnos una relación entre la temperatura inicial y la temperatura final, ¿ya? En nuestro caso tendremos que aplicar la ecuación de estado tanto al inicio como al final para poder buscar algunas expresiones que logren simplificar esta relación de temperaturas. En otros problemas les pueden dar relaciones de presiones, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de buscar, lo que se trata de hacer es eliminar esas relaciones, ¿ya? O esas variables mediante esas relaciones. Entonces vamos a aplicar la ecuación de gas ideal a los estados inicial y final. Entonces al estado inicial, aplicada la ecuación de estado, tendremos lo siguiente, ¿no? La presión inicial por el volumen es igual al número de moles iniciales por la constante por la temperatura inicial. Y al estado final, para el estado final se tendrá la siguiente expresión, ¿no? Con condiciones finales. No nos recordemos que el número de moles finales será igual al número de moles totales o en el equilibrio, en nuestro caso. Si dividimos ambas expresiones, se tendrá lo siguiente. Podemos ir simplificando los volúmenes, las constantes. Ya. Recordemos que la temperatura final, según dato del problema, es igual a 2 veces la temperatura inicial. Entonces nosotros vamos a reemplazar también esta relación en esa expresión. La temperatura final es igual a 2 veces la temperatura inicial. Por lo tanto, vamos a lograr simplificar las temperaturas, obteniendo la siguiente expresión, despejando lo que se quiere obtener, la presión final del gas. La presión final en este caso será igual a 2 veces el número de moles finales por la presión inicial sobre el número de moles iniciales, que representaría la ecuación 2. En nuestro caso, se tiene una expresión para el número de moles finales, ¿verdad? El número de moles finales es el número de moles totales, ¿verdad? Podemos observar que el número de moles finales es el número de moles totales. Entonces acá ustedes podrán observar, esto es igual al número de moles finales, como habíamos anticipado anteriormente, ¿no? Reemplazando entonces en la expresión 2, ¿ya? Se tendrá la siguiente expresión, ¿no? La presión final en relación o en función al número de moles y la presión inicial, ¿no? Podemos observar que el número de moles iniciales se va a simplificar, ¿ya?
Desordenando obtenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la presión inicial, sí, en un inicio le hemos calculado la presión absoluta inicial, ¿no? Que era de 2 atmósferas, o 1520 milímetros de mercurio. El grado de disociación es 0,85. Vamos emplazando los datos. Obtendremos un valor de 5,7 atmósferas para la presión final del gas, la cual sería el resultado solicitado en el inciso B. Eso es todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente sesión presentándoles otros problemas. Muchas gracias.